Día 153. A seguir escuchando, a seguir recibiendo, con ganas, a no aflojarle en esto de la lectura de la Biblia. Hasta el final no paramos. Vamos, que nos va quedando menos, que vamos avanzando a paso firme. Hoy, en este día 153, vamos a ver el final de la vida de este rey Salomón, del tercer monarca de Israel, que tuvo buenos momentos, que pidió sabiduría a Dios, que edificó el templo, que edificó el palacio y muchas cosas más. Un hombre muy sabio, pero que metió la pata. En algunas cosas metió la pata, vamos a ver un poco de eso ahora. No solo había tenido como esposa a una hija del faraón, que ahí ya le erró, porque no buscó una mujer dentro del pueblo de Israel, sino que como Sansón salió a buscar una mujer en otros pueblos, ahí ya le erró. Pero no solo eso, sino que tuvo varias, más que varias, muchísimas mujeres. Vamos a ver, porque esto es descomunal, es disparatado, es una cosa anormal. Primera de Reyes, capítulo 11, arranca y dice así: Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el Monte de los Olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Entonces el Señor levantó a Hadad, el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuera adversario de Salomón. Sucedió que años atrás David había derrotado a Edom y Joab, el comandante del ejército,
se había quedado para enterrar a unos soldados de Israel que habían muerto en batalla. Mientras estaban allí, mataron a todos los varones de Edom. Joab y el ejército de Israel se quedaron durante 6 meses hasta que acabaron con todos. Sin embargo, Hadad y unos cuantos funcionarios de la corte de su padre lograron escapar y se dirigieron a Egipto. Hadad era apenas un niño en ese tiempo. Salieron de Madián y se fueron a Parán, donde otros se les unieron. Luego viajaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, quien les dio casa, comida y tierras. El faraón se encariñó con Hadad y le dio el matrimonio a su cuñada, la hermana de la reina Tapenes. Ella le dio un hijo a quien llamaron Genubat. Tapenes lo crió en el palacio del faraón entre los propios hijos del faraón. Cuando le llegó la noticia a Hadad en Egipto de que tanto David como su comandante Joab habían muerto, le dijo al faraón: «Permíteme regresar a mi país». «¿Por qué?», le preguntó el faraón. «¿Qué te falta aquí que deseas regresar a tu tierra?». «Nada», contestó él, «pero aún así te pido que me dejes regresar». Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Rezón había huido de su amo, el rey Hadadezer de Soba, y había llegado a ser el líder de una banda de rebeldes. Después de que David venció a Hadadezer, Rezón y sus hombres huyeron a Damasco, donde él llegó a ser rey. Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón y generó conflictos como lo había hecho Hadad. Rezón odió a Israel profundamente y siguió reinando en Aram. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda, en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam: «Toma 10 de estos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice: Estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus.
Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Ahí finalizamos Primera de Reyes capítulo 11. Muchas cosas para que nos podíamos haber detenido. No lo hice por una cuestión de tiempo, de que eran muchos versículos para leer en este capítulo y muchos versículos que tenemos para adelante. Pero qué triste, ¿no? Qué triste lo que ocurrió con Salomón. Dios por algo decía que no tenían que tener muchas mujeres, por algo decía que no se casaran con mujeres extranjeras, porque fue lo que le pasó a Salomón. Por más que vos digas, pero yo amo a Dios y Dios se me apareció y yo tengo sabiduría, no hay que creerse que uno no puede fallar. Mirá cómo terminó Salomón, adorando a estos dioses espantosos. Su corazón terminó alejado de Dios. Un hombre que había visto a Dios, que se había encontrado con Él. Una tristeza, esto es espantoso. Esto es tristísimo, lo que le pasó a Salomón. Y si le pasó a Salomón, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Hay que mantenernos en guardia, hay que saber que nuestro corazón se puede desviar para cualquier lado. Tenemos que ser temerosos de Dios, tenemos que no jugar con las cosas santas. Mirá lo que le pasó a Salomón. Si le pasó a él, nos puede pasar a cualquiera. Y Dios dijo las cosas claritas. Y se va a levantar un Jeroboam, que no mientras Salomón estuviera con vida. Dios dijo, voy a esperar a que Salomón muera, pero se va a dividir el reino. ¿A causa de qué? Del pecado. Todo esto es consecuencia de la desobediencia. Qué triste, ¿no? Que no pase en nuestras vidas, que no seamos tontos, que aprendamos. Todo esto que estamos leyendo y recibiendo es para que no pase con nosotros lo mismo. Bueno, murió Salomón y dice claro en el final del capítulo 11, su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Nos vamos para Primera de Reyes capítulo 12, que dice así: Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. «Su padre fue un amo muy duro», le dijeron. «Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos». Roboam les respondió: «Denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta». Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. «¿Qué me aconsejan ustedes?», les preguntó. «¿Cómo debo responder a este pueblo?». Los consejeros ancianos contestaron: «Si hoy se pone al servicio de este pueblo
y les da una respuesta favorable. Ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así deberías responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con un látigo, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: ¡abajo la dinastía de David! ¡No nos interesa para nada el hijo de Isaí! ¡Regresa a tu casa, Israel! ¡Y tú, David, cuida de tu propia casa! Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Hacemos un paréntesis acá. Acá vemos la triste realidad de que el pueblo de Israel, después del tercer monarca, cuando llega el cuarto, el hijo de Salomón, Roboam, el pueblo se dividió en 2. ¿Por qué? Por un consejo tonto de los jóvenes que se quisieron hacer los locos con el pueblo y no estaban capacitados para dar consejo. El tonto fue Roboam, que le quiso hacer el caso a sus amigos, que se quiso hacer el guapo con el pueblo. Se quiso llevar todo por delante. Mi padre le puso cargas pesadas. Bueno, yo los voy a dar con todo. ¿Qué se vienen a quejar conmigo? Un gil, Roboam. Un gil que no sabía hablar con la gente, hablar con el pueblo. No tenía el favor de Dios. No buscó el consejo de Dios. Y así le fue. Así le fue. Qué tema, ¿no? Qué delicado todo esto, ¿no? Y todo igual partió en consecuencia por el pecado del papá, de Salomón, ¿no? Como habíamos visto, Dios había dicho que esto iba a pasar y esto pasó. Versículo 20 en adelante. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 guerreros selectos para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, Dios le dijo a Semaías, hombre de Dios: diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín y a todo el resto del pueblo: esto dice el Señor: no peleen contra sus parientes, los israelitas,
regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa tal como el Señor había ordenado. Hacemos un paréntesis acá. Vemos que Roboam aprendió que Dios le dijo, no peleen, vayan para casa, haceme caso, y obedecieron a lo que Dios les dijo y no se pelearon contra sus parientes. Esto es bien del diablo. Dios no quería que se mataran una tribu a la otra, eran todos del mismo pueblo. Versículo 25 en adelante. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Hacemos un pequeño paréntesis acá. Es de no creer que se repite la historia, ¿no? Por eso que tenemos que leer la Biblia y conocer las metidas de patas de otro para uno no replicarlo. Acá lo que está haciendo Jeroboam es lo mismo que hizo Aarón cuando Moisés estuvo en el monte, ¿te acordás? Que hizo un becerro de oro y dijo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Estamos todos locos? ¿Y todo movido por qué? ¿Qué lo movió a Jeroboam a hacer esta estupidez? El miedo. El miedo a que el pueblo, si iba a adorar a Dios, iba a llegar allá, a Jerusalén, iba a decir, y vamos a nombrar rey de vuelta a Roboam, y me iban a fletar a mí. El miedo, la inseguridad de Jeroboam fue lo que lo llevó a hacer esta estupidez. En vez de decir, si el pueblo adora a Dios, se va a hacer la voluntad de Dios, lo mejor que pueda pasar es que todo el pueblo vaya, adore a Dios como corresponde, que Dios esté en primer lugar, y todas las cosas se van a acomodar. Incluso si yo tengo que salir de ser el rey y me fletan a mí. Pero no ponerme ante Dios, generar otra cosa para adorar que no sea Dios mismo. ¿Te das cuenta de lo que hizo movido por el miedo? Dice el versículo 29. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Ahí finalizamos Primera de Reyes capítulo 12. Es de no creer lo que estamos leyendo. Es de no creer. Es de no creer. Un hombre que recibió una profecía de parte de Dios, mira, agarró una tela, ¿recordás? La profecía que le habían dado, la partió en 12 pedazos y le dijo, acá, 10 pedazos para vos, Dios te va a dar 10 tribus de Israel. Vos vas a ser el que las va a gobernar. Es increíble. Mirá lo que Dios le había dicho a Jeroboam en Primera de Reyes capítulo 11. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos
y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Dios le estaba diciendo clarito a Jeroboam: yo te voy a dar 10 de las 12 tribus de Israel a ti, por causa del pecado de Salomón es que se las saco a Salomón y a sus descendientes. Y te voy a dar a ti, y vos vas a gobernar todo lo que desee tu corazón. Y si te mantenés bien, siguiéndome a mí, obedeciendo mis mandatos, mis decretos, te estableceré una dinastía duradera, para siempre. Qué triste, ¿no? Que Jeroboam no creyó a la promesa que Dios le había hecho. Y por no creerle, por no confiar, por no tener fe en las palabras que Dios le había dicho, y ser movido por el miedo, fue que hizo toda esa estupidez de crear esos becerros de oro, de establecer esas fechas de adoración, todas esas estupideces movidas ¿por qué? Por el miedo. O está llena de miedo o está llena de fe. Donde está la fe no está el miedo, y donde está el miedo no está... Dios quiere que nos movamos con confianza en sus palabras y no por el miedo, porque el miedo siempre nos lleva a hacer una estupidez tras otra. Nos vamos a Salmos capítulo 37, un salmo hermosísimo. Salmo de David que dice así: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos, para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto, pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente, aún en tiempo de hambre. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor
dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad, y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre, pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Los malvados esperan en emboscadas a los justos, en busca de una excusa para matarlos, pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. He visto a gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil, pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso, pero los rebeldes serán destruidos. Para ellos no hay futuro. El Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Ahí finalizamos el Salmo capítulo 37, que tiene muchísimos versículos en los que nos podríamos detener. El 3, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Confía en Dios. Quédate quieto a la presencia del Señor, espera con paciencia que Él actúe. Versículo 7 decía eso, que tenemos que hacer y poner en práctica, confiar en Dios. Es mejor, decía el 16, es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. El 21, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Hay tantos versículos que nos podríamos detener, pero por cuestiones de tiempo no quiero robarte mucho tiempo. Los rebeldes serán destruidos. Para ellos no hay futuro. Pero para los que amamos a Dios, el Señor rescata a los justos. Es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. El Señor salva a los justos. Ellos encuentran refugio en Él. Así que hacer las cosas bien, que aunque parezca que los malvados a veces se enriquecen, prosperan, nunca tienen un buen final. Siempre el que ama a Dios, el que decide hacer las cosas bien, siempre tiene un buen futuro asegurado porque Dios va a pelear en su favor. Nos vamos a Salmos capítulo 38, que dice así: Salmo de David, en el cual le pide a Dios que se acuerde de él. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro, y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada.
Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú sabes lo que anhelo. Oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente. Se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición, pero yo hago oídos sordos a sus amenazas. Me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar. Opté por no oír nada y tampoco respondo, pues a ti te espero, oh Señor. Tú debes responder por mí, oh Señor mi Dios. Dije en oración, no dejes que mis enemigos se burlen de mí, ni que se regodeen en mi caída. Estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante, pero confieso mis pecados. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Tengo muchos enemigos agresivos. Me odian sin razón. Me pagan mal por bien y se me oponen porque procuro lo bueno. No me abandones, oh Señor. No te quedes lejos, Dios mío. Ven pronto a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Ahí finalizamos el Salmo 38, en el que David claramente no la estaba pasando nada bien. Estaba atravesando momentos de mucho dolor. También el pecado había causado seguramente todo esto. David estaba mal. Y como siempre volvemos a repetirlo, lo que David hacía es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos mal, es correr a los brazos de Dios. Pedirle a Dios que no me abandone, no te quedes lejos, ven pronto a ayudarme, mi Salvador. Es lo que pedía David desesperadamente, entre el llanto, entre los suspiros, entre el dolor. Y por algo era un hombre conforme al corazón de Dios. Por algo era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque vivía en este continuo clamor, en esta continua búsqueda de la ayuda de Dios, del poder de Dios. Tenía fallas, como vimos la historia de David, para nada fue perfecto, para nada. Pero cuando Dios le mostraba que se había equivocado, él inmediatamente se arrepentía, pedía perdón, se rendía ante Dios, reconociendo que si se había equivocado, necesitaba el perdón de Dios y no ocultaba el pecado. Él confesaba el pecado. Y como David tenemos que ser nosotros. En esos momentos de dolor, de desesperación, correr a los brazos de Jesús. Para finalizar este día, te voy a dejar con unas palabras de mi hija Paz, que está conmigo acá, que me está acompañando, y me pidió si podía decirte unas palabras. Adelante, Paz. Jesús hizo el amor para que todos estemos felices. Bueno, muchas gracias, Paz, por esas lindas palabras. Entonces, que seamos felices porque Jesús quiere que seamos felices. Para eso nos ha amado, nos ama. ¿Es así? ¿Querés decir algo más, Paz? No. Mandale besitos a la gente. Ahí les tiro unos besitos, mi linda Paz. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga.